tiempo de guiarnos por los conocimientos adquiridos, sino por la voz del Espíritu. ¿Creen que esta afirmación es correcta? ¿Qué verdad y qué mentira hay en esta frase? El enemigo es muy astuto y el enemigo sabe cómo engañar el corazón del ser humano. Si el enemigo de la primera nos dice una mentira directa, así, clara, nosotros enseguida nos damos cuenta que es mentira y no la creemos. Pero si el enemigo usa verdades mezcladas con mentiras, que es su estrategia fundamental y principal, confunde a mucha gente. Y estamos viendo una frase que aparentemente es buena, porque hay una realidad, y es que el que no es guiado por la voz del Espíritu, por supuesto, que no va a poder vencer en este mundo. Pero ¿dónde podemos encontrar la voz del Espíritu, hermanos? ¿Y cómo podemos encontrar en la palabra esa voz, si no es a través del conocimiento que tengamos de ella? Entonces, una frase que aparentemente puede ser buena, es mala, porque esta frase lo que nos está haciendo entender, y en el contexto apostólico moderno que hay, porque fue Guillermo Maldonado el que dice esa frase, tener un conocimiento de la palabra no es tanto ir al exégesis, a la hermenéutica, no es tanto ir a la profundidad de cada texto y entender qué fue lo que quiso decir el escritor para después nosotros aplicarlo a nuestra vida, como leer por encima o leer a mi propia alegoría y a mi propia interpretación lo que yo entiendo de ese texto, sin tener en cuenta que 2000 años atrás hemos escrito ese texto de una manera diferente. Entonces, cuando nosotros vamos a textos como estos y entendemos qué es lo que realmente Dios quiere decir en su palabra, nosotros tenemos que decir que frases como esas son contrarias totalmente a la verdad de Dios. ¿Por qué usé la frase? Porque vamos a hablar de un tema muy importante en la vida del creyente. Fue un tema revolucionario en la época de Jesús. Porque es el tema de la adoración en espíritu y en verdad. Vamos a estar hablando de lo que significa adorar a Dios en espíritu y adorar a Dios en verdad. Y yo le invito a buscar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Juan 4, 19, 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Oramos un momento. Señor, gracias por tu palabra. Nos humillamos ante ella, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que aún el pecado ha afectado nuestra mente y que necesitamos de la iluminación de tu Espíritu para poder entender y aplicar tu palabra. Te ruego por el poder de tu Espíritu Santo que abras nuestro entendimiento y que podamos comprender tu palabra para ponerla por obra todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Este es un texto que se encuentra desde el versículo 1 del capítulo 4 de Juan hasta el versículo 42. Y es el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Jesús se dirigía a Galilea, y en su camino a Galilea, él tiene que tomar una ruta, que es la ruta de Samaria. Samaria, la capital del reino del norte, y en su camino a Samaria, pasa por una ciudad que se llama Sicar. Cuando él llega a esa ciudad, en esa ciudad se encuentra el pozo de Jacob, y en ese lugar, a un horario del día, que había sol, calor, Jesús se sienta a descansar. En ese proceso, los discípulos bajan al pueblo a buscar alimentos, porque se iban de camino. Y en la espera de sus discípulos, Jesús se encuentra con una mujer que viene a buscar agua al pozo. En ese encuentro, Jesús le pide agua a la mujer. La mujer se asombra, porque en el contexto judío-samaritano había un conflicto de años entre los samaritanos, que pertenecían a la parte norte de Israel, con los judíos que pertenecían a la parte sur. Y ustedes recuerdan, el reino se divide después de Salomón. Y cuando se divide el reino, 10 tribus fueron al norte y 2 se quedaron al sur. Las que se quedaron en el norte, que fueron conquistadas por el imperio asirio, se convirtieron en el reino del norte. Y hubo siempre pugnas entre el reino del norte, las 10 tribus del norte, con las tribus que estaban en el sur. Este conflicto había llegado a magnitud
importante en diferentes contextos de la historia. Y pensar en un samaritano era para un judío como pensar en un perro. Los samaritanos eran despreciables a los ojos de los judíos. Y aquí estamos viendo a Jesús que no tenía necesariamente que pasar por Sicar para ir a Galilea. Sin embargo, pasando por ese lugar, encontrándose con una samaritana y hablando con la samaritana y pidiéndole agua a la samaritana para como mujer y samaritana. Nuevamente, Jesús le pide agua. Le vuelve a decir a la mujer que si conociera el don de Dios y quién es el que le habla, ella pediría y él diera de un agua que no iba a tener nunca más sed. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús le está ofreciendo el evangelio a esta mujer. Jesús le está ofreciendo la vida a esta mujer. Jesús está interviniendo en la vida de esta mujer. ¿Quién tomó la iniciativa? Jesús. Jesús empezó el proceso. Inmediatamente Jesús le habla con palabras salvadoras y le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aguas que son representación de la salvación del ser humano. Jesús le está predicando a esta mujer. Jesús le está ofreciendo la vida espiritual a esta mujer, que para colmo era una mujer pecadora. La respuesta de esta mujer fue contundente. Le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esta mujer entendió las palabras de Jesús. Hasta este momento no lo había comprendido del todo, pero sí entendió que con quien estaba hablando era con alguien especial, alguien diferente, alguien que podía ofrecerle algo que ningún hombre le había ofrecido. Y es en este contexto donde aparece el concepto de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad. ¿Qué entendemos por adorar a Dios en espíritu y en verdad? Adorar a Dios en espíritu. Vamos a empezar por él. Y es importante primero resaltar el trasfondo interior de esta mujer. Cuando la mujer se decide por tomar el agua viva que Cristo le ofrece, después de Jesús mostrarle que Él es el camino, de que si tomara de Él tuviera vida, Jesús le pregunta: ve y llama a tu marido. ¿Y qué le responde la mujer? No tengo marido. ¿Tenía marido o no tenía marido? Inmediatamente Jesús le dice: bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Era una mujer liviana, era una mujer de la calle, era una mujer que estuvo con 6 hombres, no estaba ni casada. En el contexto donde estamos viviendo, hoy es normal que una mujer tenga varios maridos y que viva su vida, que está mal. Pero en el contexto bíblico, imagínense qué magnitud de maldad había en el corazón de esta mujer. ¿Saben qué es lo que está haciendo Jesús? Y para poder entender la adoración en espíritu, primero tenemos que partir de nuestro interior y del pecado, de la pecaminosidad que hay en nuestra alma. Jesús la está confrontando con su pecado. Jesús le está haciendo ver a ella la necesidad que tiene de Dios. Jesús le está haciendo ver a ella que necesita darse cuenta de que es una pecadora. Por eso está usando su palabra para demostrarle su pecado. ¿Acaso eso no es lo que hace la ley? Cuando viene la ley y nos dice: usted es un mentiroso, y yo sí, la ley dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos, ¿eres o no eres? Y cuando la ley viene y te dice: tú eres un fornicario, tú eres un adúltero, tú eres un blasfemo, tú eres un idólatra, y empieza a decirnos la ley, ¿acaso eso no fue lo que hizo Jesús? Jesús fue directamente al pecado de esta mujer, a la condición de esta mujer, y le dijo en otras palabras: tú eres una fornicaria, eres una adúltera y eres una prostituta. Si hoy nosotros le decimos eso a alguien, se ofende. Sin embargo, esta mujer respondió de una manera increíble. Esta mujer le dijo: en verdad, tú eres profeta. Qué bueno es la respuesta del hombre cuando es tocado por Dios y viene a él. Muchos se enfurecen ante la ley de Dios, muchos se enfurecen ante la verdad de Dios, pero nosotros los creyentes hemos recibido de la gracia de Dios para que cuando Dios nos diga: esto está mal, nosotros respondamos en amor. Por eso esta mujer pudo responder a Dios. Por eso nosotros podemos valorar que la adoración en espíritu y en verdad parte de un corazón contrito y humillado. Parte de un corazón al cual se le ha revelado su pecado y éste ha respondido en obediencia, éste ha respondido en amor, éste ha respondido en verdad. Adorar en espíritu se refiere a nuestra vida interior,
nuestro verdadero yo. Es el lugar que nadie ve, hermanos. Es una adoración que redirecciona el lugar donde solo Dios puede habitar, el interior de nuestra alma, donde brota nuestra realidad espiritual. A veces las personas están combatiendo lo externo, sin embargo, Dios está redireccionando la adoración y le está diciendo a la mujer, al lugar donde hay que ir, primeramente, es al interior de tu corazón. De ahí de donde brotan los malos pensamientos, de ahí de donde brotan las lujurias, de ahí de donde brota todo. Hay que empezar por ahí. Adorar a Dios en espíritu parte de un corazón que ha sido confrontado con la palabra de Dios y este corazón ha respondido en obediencia, en amor, en gratitud a Dios. No podemos adorar a Dios en espíritu si antes no nos damos cuenta los pecadores que somos. Si antes no nos damos cuenta la necesidad que tenemos de Dios. Si antes no nos damos cuenta de que somos gusanos delante de Dios. De que somos polvo delante de Dios. De que nuestra justicia es considerada, como lo dice la Biblia, como trapo de inmundicia. De que somos tan incapaces, de que somos tan pecadores como esa mujer. Porque si la palabra de Dios hoy confronta a cualquiera de nosotros y nos dice y nos revela nuestra condición, todos quedaríamos descubiertos delante de la palabra del Señor. Porque ¿quién se puede resistir ante la ley de Dios? ¿Quién puede pasar delante de la ley de Dios y decir, yo no peco, yo soy bueno, yo hago todo bien? Sin embargo, la ley a todos los hombres los pasa por el mismo filtro. A todos los hombres le dice la realidad de su alma. Por eso el impío aborrece a Dios. Por eso el impío no ama a Dios. Por eso el impío trata de ajustar la Biblia para tapar su condición y su conciencia aliviarla. Pero nadie se escapa de la ley de Dios. Todos tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Porque la ley de Dios nos descubre. La ley de Dios nos desnuda el alma. Y quedamos expuestos como pecadores. Hay otra cosa importante en este texto para complementar esta realidad. Y es que había un conflicto entre los judíos y los samaritanos. El versículo 20 del capítulo 4 dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se adora. Y había un problema entre los samaritanos y los judíos, porque cuando nosotros vamos a la historia de la fe, y vemos a Abraham, y vemos a Isaac, y vemos a Jacob, las 12 tribus de Israel, que en un momento fue un pueblo de Dios que salió de Egipto completo, cuando se divide unos años después de Salomón, con Roboam y Jeroboam, se van las 10 para el norte y las otras 12 quedan en el sur. Y vemos cómo hay una división. Cuando en un momento era un mismo pueblo, ahora eran dos pueblos. Buscaron lugares diferentes de adoración. ¿Y qué habían hecho los samaritanos? Los samaritanos, al tener pugnas con los judíos, hicieron su propio templo que lo destruyeron en un momento determinado. Pero en ese monte Gerizim, que era donde estaba Jesús con las samaritanas, se veneraba a Dios de una manera como lo hacían los samaritanos. Había un problema, era ¿cuál es el lugar correcto de la adoración? Los samaritanos creían que era en un lugar y los judíos creían que era en el templo de Dios en Jerusalén. Ahora vemos cómo Jesús le responde a la mujer en el versículo 21 y 23 y dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Jesús primero le está diciendo que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le está diciendo, ahora va a venir un momento en la vida de la fe que no va a ser ni en Jerusalén ni va a ser en el monte. Y le dice para cómo, ustedes están adorando lo que no saben. En otras palabras, ustedes están mal en cuanto a su concepto de adoración. El lugar que tienen de adoración es el erróneo. Los judíos hasta este momento son los que están bien en su concepto, porque la adoración bajo el antiguo pacto definía que Dios se manifestaba en un lugar específico y geográficamente. Por eso adoraban en el templo, por eso adoraron en un momento en el tabernáculo anteriormente, por eso Adán estaba en el Edén, porque Dios se manifestaba al hombre en lugares específicos y geográficamente. Por eso los judíos cuando estaban fuera de Jerusalén levantaban sus manos hacia el templo de Jerusalén, porque era en Jerusalén donde se representaba la presencia de Dios, era el lugar establecido por Dios para adorar. Por eso los judíos venían, Judá, el sur, mantenía la línea correcta hasta ese momento. El adorar en espíritu nos excluye de adorar en un lugar físico y geográfico. ¿Qué quiero decir con esto? De que estar en un templo no representa que usted está adorando a Dios en espíritu. Eso no es lo más importante.
Lo más importante es que el adorar en espíritu, como es de nuestro interior y revela nuestra condición, también nos dice que no está limitado a un lugar físico. Recuerden que en el antiguo pacto y en el Antiguo Testamento, la adoración estaba en el templo, entrabas al lugar santo, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, si alguien tocaba el arca del pacto se moría, nadie lo podía tocar. Había ciertos símbolos y ciertos rituales que determinaban que era un lugar físico y geográfico, porque el templo estaba en Jerusalén, no había otro lugar. Todos iban a Jerusalén a adorar. Sin embargo, ahora la adoración en espíritu va más allá de lo que tú conoces. Por ejemplo, cuando Pablo está en Atenas predicando, que habla del Dios no conocido, él dice unas palabras y esas palabras nos ayudan a entender. Eso está en Hechos capítulo 17, versos del 24 al 27. Pablo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo entendía esta verdad en ese momento cuando está hablando. ¿Qué implicaciones encontramos en esto en la iglesia primitiva? Usted nos ha dado cuenta de que los judíos seguían aún confundidos en los primeros años de la iglesia primitiva, si ir a circuncidarse, si no ir a circuncidarse. En el libro de Hebreos vemos cómo hay una defensa de la fe, haciendo volver a aquellos judíos que querían irse de la fe cristiana. Vuelvan acá, la verdad es aquí, no hay que volver al judaísmo. Vemos a Pablo enseñándole una vez más que aquellos que están judaizando la iglesia, aquellos que quieren mezclar el judaísmo con la fe, vemos cómo uno de los problemas más grandes que tenía la iglesia primitiva eran los judaizantes. Pero ¿qué pasó? Tuvo que pasar algo, se tuvo que destruir el templo de Jerusalén. Y en el año 70, Dios en su providencia levantó el imperio romano para destruir el templo de Jerusalén. ¿Usted cree que Dios permitió esto por gusto? No, hermanos, había un propósito divino para que el hombre y el judío supiera que ya Dios estaba rompiendo esa barrera. Los voy a sacar de Jerusalén, se van del lugar geográfico y les voy a destruir el lugar físico. Y aún la iglesia primitiva empezó a reproducir su sistema de culto a través de lo que se aprendió en la sinagoga después de haber sido destruido el templo por los babilonios. Quiere decir que la iglesia estaba asumiendo una postura y aprendiendo una postura que Jesús la estaba enseñando. La adoración en espíritu va más allá de un lugar físico y un lugar geográfico. Cuando uno lee el párrafo 6 del capítulo 22 de la confesión nos dice: ahora bajo el evangelio, ni la oración, ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitados a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia la dirección que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. La confesión nos está resumiendo todo este discurso. Dios no está limitado a un lugar físico, Dios no está limitado a un lugar geográfico. Lo vemos aún más cuando los apóstoles, eran judíos todos, empezaron a predicar a los gentiles y demostrarle a la iglesia de que Dios quería salvar no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y vemos cómo Dios está incluyendo gentiles. En el Antiguo Testamento todos tenían que venir a Jerusalén, todos tenían que venir al templo. Ahora en el Nuevo Testamento vemos cómo todos salen de Jerusalén y se van a las naciones a predicar el Evangelio. Y en cada lugar hicieron su lugar de reunión, en cada lugar se reunieron, porque el nuevo pacto nos saca a la luz y nos lleva más allá de un lugar físico y un lugar geográfico. El contraste entre la administración del antiguo pacto a la administración del nuevo pacto es sumamente importante. En el antiguo pacto se establecía, era correcto que el hombre adorara en Jerusalén, en el templo. En el nuevo pacto, la Biblia nos enseña que la iglesia es el templo de Cristo. Ahora el templo no es un lugar, ahora el templo somos nosotros. Este lugar no es santo por las paredes que tiene, este lugar es santo por los que estamos dentro de él. Quiere decir que este edificio, un edificio más lindo, no importa. Lo que importa realmente es que los que estemos en el edificio seamos el pueblo de Dios. La Iglesia Católica tenía una sede y para colmo, en su sede tenía los templos y los lugares más importantes donde se rendía adoración. Había que ir a ver al Papa, había que ir a Roma, al lugar más importante de la oración. ¿Qué estaba haciendo la Iglesia Católica? Reproduciendo el patrón antiguo testamentario, veterotestamentario. Estaba reproduciendo el patrón
que ya Jesús había abolido con la explicación del nuevo pacto. La Iglesia Católica lo estaba haciendo, pero ¿cuántas iglesias evangélicas hoy lo hacen? ¿Qué lugar se le da a un templo hoy? ¿Por qué gastamos tanto dinero haciendo grandes construcciones ostentosas cuando realmente lo que necesitamos es un espacio para poder adorar a Dios? ¿De qué nos sirve hacer un palacio para adorar a Dios? ¿Por qué es el lugar donde la iglesia se reúne? No, hermano. Dios está en medio de su iglesia. Ese es el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, hermano. Y tenemos que entender que Dios está más allá de un lugar físico. Si desde nuestro interior hay un reconocimiento de pecado y al mismo tiempo entendemos que Dios debe ser adorado más allá del espacio físico, estamos adorando en espíritu. Si nuestra admiración, rendición, nuestra pasión y honra a Dios brotan de lo más profundo de nuestra alma y se exponen más allá de lo que percibimos, de nuestro espacio momentáneo, de nuestro espacio presencial, estamos adorando a Dios en espíritu. La adoración en espíritu es la que involucra nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestros propósitos, nuestra voluntad, nuestras decisiones, de una manera que no se reducen ni a un lugar geográfico ni a un lugar físico. Amados, cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu, nosotros le estamos adorando desde lo más profundo de nuestra alma, reconociendo nuestra pecaminosidad y en cualquier lugar donde estemos. Estemos en nuestra casa, estemos en la iglesia, estemos en la cima del monte Everest, a Dios se adora en espíritu. Pero ¿qué cosa es adorar en verdad? Porque esto es un complemento. Adorar a Dios en verdad parte de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso yo les decía a ustedes al principio que esta frase de este superapóstol tiene error en lo que está enseñando. Porque ¿cómo podemos dejar el conocimiento si es que el conocimiento nos lleva a poder moldearnos? Fíjense qué importante. Cuando Jesús confronta a la mujer samaritana, ¿cuál es parte de su discurso? Tráeme a tu marido. ¿Qué está haciendo Jesús? Mostrándole a través de la verdad su necesidad. Quiere decir que para poder adorar en espíritu, primero tenemos que ser interceptados por la verdad. Si la verdad no nos confronta, ¿cómo podemos adorar? ¿Cómo podemos saber si estamos adorando a Dios correctamente o no? A través de la Escritura. La Escritura, la palabra de Dios, que en este momento la tenemos escrita, pero en otro momento no siempre fue escrita, pero siempre que Dios habló, estaba enseñándonos a través de su palabra. Y eso nos hacía responder. Jesús le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Cuando se divide Israel, después de Salomón, la palabra de Dios estaba en un proceso de desarrollo aún. Ya se conocía el Pentateuco, pero había libros de la palabra de Dios que todavía no estaban desarrollados, no estaban terminados. Nos damos cuenta de libros que se escribieron incluso en la época de Babilonia, libros que se escribieron después, llegando de Babilonia, y nos damos cuenta que el canon del Antiguo Testamento aún no estaba cerrado. Hasta el momento de la división y de la conquista de Asiria, estaba Samaria, la mujer samaritana, solamente ellos tenían el Pentateuco. Y ellos reconocían solamente el Pentateuco. Sin embargo, los judíos, por eso Jesús también le está diciendo, los judíos lo están haciendo bien, ellos son los que lo hacen bien. Porque los judíos tenían un conocimiento pleno de la Escritura hasta el momento donde se estaba hablando. Quiere decir que los samaritanos estaban adorando a un Dios limitado, a un Dios mutilado, a un Dios que no se había revelado en su religión en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque conocían solamente una parte de la Escritura. Sin embargo, los judíos conocían la magnitud de la Escritura. Conocían toda la Escritura, hermano. La limitación de estos samaritanos les estaba llevando a adorar de una manera equivocada. Por eso los samaritanos estaban equivocados, porque no estaban adorando al Dios que adoraban los judíos. Estaban adorando un Dios hecho a su imagen, un Dios falso. Sí, entendían el Pentateuco, pero ¿qué decía Isaías sobre el Mesías? ¿Qué decían los salmos sobre el Mesías? ¿Qué decía Nehemías? ¿Qué decía Esdras? Zacarías, Malaquías, ¿qué decían esos libros? Los samaritanos no los reconocían. ¿Qué decía el libro de Esther? Entonces los samaritanos tenían un conocimiento de Dios, pero muy limitado. Por eso los samaritanos estaban mal. Y por eso es que Dios nos está enseñando que cuando nosotros adoramos en verdad, nosotros estamos adorando en el conocimiento pleno de su palabra. A medida que usted conoce más su palabra, más puede adorar a Dios en verdad. Y es importantísimo entender de que aquellos que no conocen la palabra de Dios no están adorando correctamente.
La verdad, hermanos, debe ser hallada. Es real. Es una, la creamos o no. La verdad no tiene que ver con nuestra percepción de lo que creemos. La verdad no tiene que ver aún ni con lo que deseamos, ni con lo que sentimos. La verdad es la realidad, hermanos. Es el hecho, lo cierto, la exactitud de lo dicho a lo hecho. La verdad es absoluta, no relativa. La verdad tiene poder para iluminar el alma más oscura. La verdad busca como fin mostrar la realidad de nosotros mismos y la realidad de quién es Dios. La verdad es Dios y su palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La ley de Dios, la escritura, es la verdad. ¿Qué clase de ataque tenemos hoy contra la verdad? Por eso el enemigo se ha levantado distorsionando la verdad, negando la verdad, relativizando la verdad, mezclando la verdad, diluyendo la verdad. Por eso el enemigo se ha levantado y se postula frente a los cristianos y le dice, no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas. Tírate del techo, camina por el techo y camina a ver si es verdad. Para que tú veas, eso no es una verdad absoluta, la ley de la gravedad. Es una verdad absoluta. Si tú violas la ley de la gravedad, te matas. No hay verdades absolutas. ¿Por qué? Porque tú quieres adaptarlo a tu manera. No, hermanos, hay verdades absolutas. Lo creas o no, lo sientas o no, te guste o no. Y puedas vivir como quieras vivir. Pero hay verdades absolutas. Y la verdad más absoluta que hay es la palabra de Dios. Porque fue la que rigió todas las verdades. Cuando no había nada, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, ¿qué está haciendo Dios ahí? Usando su palabra para crear todas las verdades que se sujetan a su verdad. El mundo se mueve por una verdad absoluta que rige todos los movimientos y todas las verdades que el hombre ha querido distorsionar, confundir y destruir. Si no creemos en una verdad absoluta, no podemos creer en el Salvador del mundo. Si no creemos en una verdad absoluta, no podemos creer en la medicina, no podemos creer en muchas de las ciencias que nos han llevado hasta este lugar. No podemos creer en las matemáticas, no podemos creer en la física, no podemos creer en la química, no podemos creer en todos los avances científicos que el hombre ha tenido, porque hasta este momento se creía. Pero estamos en el posmodernismo, donde el hombre puede hacer lo que quiere, donde la ley moral no define quiénes somos. No, hermano, el hombre es hombre, la mujer es mujer, el niño es niño y la niña es niña, porque hay verdades absolutas, biológicas, que definen la verdad. Que dicen que usted tiene un cuerpo de tal manera que usted es hombre y usted tiene un cuerpo de tal manera que usted es mujer. Te guste o no, que tu cerebro funciona de una manera y el de la mujer funciona de otra. Hay verdades absolutas que podemos intentar cambiarlas, distorsionarlas y hacer lo que queramos, pero cuando Dios define algo, hermano, es su verdad. Y es la verdad del mundo, es la verdad que rige todos los pueblos. Adorar a Dios en verdad es poder descifrar sus pensamientos, sus intenciones, su carácter en sí, todo lo que representa a Dios a través de su palabra. La realidad de nuestra adoración en espíritu es que nadie puede adorar a Dios en espíritu si antes no le adora en verdad. Ante la verdad, hermanos, es donde decimos como Pablo, soy el primero de los pecadores. ¿Cómo Pablo sabía que era el primero de los pecadores? Porque Pablo conocía la ley de Dios, la verdad de Dios que le revelaba su maldad. Adorar en verdad nos hace restaurar el segundo mandamiento que hemos roto tras la imagen que nos hemos hecho errónea de Dios. Las experiencias, hermanos, no pueden sustituir lo que la palabra de Dios define para nuestras vidas. ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud frente a una predicación? Eso es adorar a Dios en verdad. Cuanto más amamos su palabra y más amamos lo que Dios dice en su palabra, más le estamos adorando en verdad. ¿Qué te ha dicho el polvo de tu Biblia? ¿Estás adorando a Dios en verdad? ¿Qué te dice tu viejo promesario sobre estudiar a profundidad la Escritura? ¿Eres de los que afirman que la letra mata y el Espíritu vivifica para justificarnos en nuestras herejías y en nuestros errores y no estudiar la Escritura? ¿Cuántas aplicaciones podemos encontrar en esto? Quien no ama la palabra de Dios, escuche, no ama a Dios. Dios es el Dios de su palabra.
Yo creo en Dios. ¿En qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Es de la palabra? Si no es de la palabra, no es el Dios. Será tu Dios, tu imagen hecha. Pero Dios es el Dios de la Biblia. Y quien no ama la Biblia, no ama a Dios, porque no ama la expresión de Dios para el hombre. Y lo que Dios quiere para que el hombre sea salvo y viva esa salvación, está en la Escritura. No hay otro lugar. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. En resumen, es contemplar totalmente la verdad de Dios, que vivifica nuestro espíritu de tal manera que nuestros corazones se encienden en gratitud, rendición, admiración, temor, santificación. Esto expresado en cualquier lugar y contexto donde nos encontremos. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Más allá de un espacio físico, más allá de un lugar geográfico y centrado en lo que dice la Escritura que se nos ha revelado para que nosotros vivamos. La confesión en el párrafo 6 del capítulo 22 dice: ahora, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia la dirección que se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios, por su palabra o providencia, nos llamare a ellas. Y el párrafo aplica esta verdad de tal manera que la adoración en espíritu y en verdad, que va más allá de un lugar físico, es manifestada en 3 lugares específicos. Primero, en el área familiar. Usted está adorando a Dios en espíritu y en verdad cuando está adorando en el área familiar. Cuando Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La Biblia nos está queriendo decir, hermano, que en nuestra casa se hace un culto familiar. Y cuando hablamos de un culto familiar, no estamos diciendo que hay que estar una hora cantando como lo hacemos en el culto público. Pero sí tenemos la responsabilidad de que nuestra familia cotidianamente estudie la palabra, lea la palabra, cante al Señor, ore al Señor. Nosotros tenemos responsabilidades con nuestros hijos, hombres. Es nuestra responsabilidad. Pero si hay una responsabilidad que tenemos los hombres y que tenemos los padres de familia, es que nuestra familia ore, lea la Biblia, escuche el mensaje, porque es que eso tiene que ser el centro de la vida del cristiano, hermano. No solamente en la familia, también en el área privada. Nuestras oraciones, nuestro estudio personal, nuestra lectura personal, nuestra profundización, nuestra meditación en la palabra. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Si está mal, de seguro que es que usted ha descuidado la oración y el estudio de la palabra. ¿Es verdad o no es verdad? Amados hermanos, si tenemos una responsabilidad ante Dios de adorar a Dios en espíritu y en verdad, eso implica que no solamente vamos a adorar a Dios en el marco familiar, también lo vamos a adorar en el marco personal, pero también lo vamos a adorar en el lugar público, donde la iglesia se reúne. Como dice el Salmo 84, 1 y 2, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Como dice Mateo 18, 20, que este texto, fuera de contexto, es un peligro, pero en su contexto, dentro del marco de una iglesia local, donde se ejerce la disciplina, dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está Dios. La Biblia es drástica, segura y firme en cuanto a nuestras congregaciones y en cuanto a congregarnos. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 41 al 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué contexto se hace eso? En el contexto de una iglesia local. Perseveraban. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Estos dos versículos responden a la pregunta: ¿de qué manera la iglesia se estimula al amor y a las buenas obras? ¿De qué manera? Congregándose. La adoración en espíritu y en verdad es un privilegio que tenemos nosotros y que muchos no tienen. Cuando nosotros entendemos que en el Antiguo Testamento había que sacrificar un animal para expiación de los pecados, cuando teníamos que venir toda la semana o una vez al año para realizar esos sacrificios, cuando había un sacerdote que era imperfecto, cuando había que hacerlo y hacerlo, que había que ir a un lugar, si usted vivía a 50 kilómetros de Jerusalén, usted tenía que ir todos los años a Jerusalén a presentar sacrificio, porque había un lugar físico y dedicado a la adoración. Pero usted sabe que los efectos de Cristo nos facilitan a nosotros poder adorarle en espíritu y en verdad. Recuerde que cuando Cristo muere se rasga el velo del templo. Ya tenemos acceso directo al lugar santísimo por la obra de Cristo. Recuerde que Cristo fue la ofrenda una vez y para siempre por nuestros pecados. Borró de una vez y para siempre nuestros pecados. Está intercediendo perpetuamente por nosotros, para que nosotros podamos ser escuchados. Recuerde que la obra del Espíritu, el cual intercede por nosotros, con gemidos indecibles, nos da acceso a que nosotros podamos comunicarnos con Dios. Recuerde que nosotros tenemos un sumo sacerdote fiel, que no es como estos hombres, alguien que fue sin mancha, sin pecado a la cruz y se ofreció, no solo como sumo sacerdote quien presentó la ofrenda, sino como la ofrenda perfecta, es una vez y para siempre, para que tú y yo pudiéramos adorar a Dios en espíritu y en verdad, para que tú y yo pudiéramos tener la Escritura y pudiéramos vivir la Escritura y pudiéramos caminar en la Escritura, porque Cristo resucitó y el poder de su Espíritu nos capacita para decir: con mi vida te adoro, que ahora vivimos una vida diferente. Ahora sí podemos vivir de una manera diferente, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos capacita para ser santificados cada día más. ¿Cómo venimos ante Dios cuando nuestros pecados son revelados ante la Escritura? Cuando Dios nos confronta y nos dice: esto está mal en tu vida. Cuando Dios nos está hablando a través de su ley y nos está diciendo: este pecado te hace daño, este pecado a mí no me agrada. ¿Cómo venimos a Dios? ¿Evitamos la culpa? ¿Nos justificamos en nuestras conciencias? ¿Le echamos la culpa a otros? ¿O realmente reconocemos nuestro pecado y venimos y le decimos: Señor, soy polvo, soy fango, y si no fuera por un toque de tu Espíritu yo no pudiera arrepentirme? Señor, soy un pecador. Como decía el publicano en la parábola: ten misericordia de mí, el pecador. Y lo que significa es el pecador por excelencia. El pecador. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Una vez a la semana? Cuando venimos a las reuniones públicas y los demás días de la semana. ¿Usted trabaja? ¿Usted come? ¿Usted se preocupa por sus necesidades, por sus estudios y su profesión? ¿Por qué ha descuidado a Dios? ¿Por qué ha descuidado el estudio de la palabra? ¿Por qué ha descuidado la oración? Si Dios nos dice que ahora tenemos todos los días para adorarle, tanto en la familia, como en lo personal, como los domingos. ¿Cuánta responsabilidad tiene usted en venir a la casa de Dios? ¿Cuán importante es para usted el domingo venir a congregarse? ¿Es opcional? Estamos en una época donde la palabra de Dios está siendo tristemente atacada. Y no solamente por el mundo, porque el mundo siempre la ha atacado, pero hoy la iglesia profesante, la que profesa a creer en Dios, se ha vuelto uno de los enemigos más grandes de la palabra de Dios. Y tristemente nosotros muchas veces somos arrastrados por estas corrientes. ¿Cuántas doctrinas erróneas hay en nuestros días? ¿Cuántas doctrinas erróneas día a día nos persuaden y nos confunden por nuestro desconocimiento de la palabra de Dios? Mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Leamos el libro de Oseas. ¿Cuánta responsabilidad tenemos tú y yo ante la palabra de Dios? Porque adorar a Dios en espíritu y en verdad no solamente es conocer su palabra, sino defenderla delante de cualquiera, al precio que cueste. Anoche hablaba con mi hija, que lo que tiene son 7 años, y yo le decía: mi amor, hay momentos en la vida del cristiano que va a tener que morir por la verdad.
A veces no va a pasar y no es la mayoría en estos tiempos. Pero si tuviera que pasar, fielmente tenemos que ir a ese lugar. Pero hay momentos que vamos a perder nuestro trabajo. Hay momentos que vamos a perder amigos. Hay momentos que vamos a perder prestigio. Por amor a Dios y su palabra. Benditos sean esos momentos. Si realmente nosotros amamos a Dios, su palabra es nuestra prioridad. Porque si no es nuestra prioridad, no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Si realmente nosotros amamos a Dios, amamos su palabra y entendemos que su palabra nos lleva a ser nuevas personas todos los días. Un poquito más, un poquito más. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr con su palabra en su vida? Y es que usted sea más como Cristo. El Señor nos habla en esta mañana a través de su palabra, para que usted y yo salgamos de nuestra condición, para que usted y yo entendamos que todo lo que estamos haciendo tiene que ser expuesto a la luz de la Escritura, que cualquier doctrina que creamos, si la Escritura no la prueba, es falsa. Así sea agradable a nuestro pensamiento, así sea lógica a nuestro entendimiento. Me da mucha tristeza escuchar personas llamándose predicadores de la palabra, que cuando se enfrentan a un versículo bíblico que está contradiciendo su verdad, lo cambian, lo tergiversan y lo manipulan. Eso es un fraude ante Dios. Qué tristeza me da pensar en eso. Es tiempo y es día de amar a Dios como Él se manifiesta en su palabra. Es día de entender de que tenemos que venir ante Dios con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones y entregárselas a Él. Y decirle: Señor, estoy aquí, como esa mujer samaritana, que no tengo 5 maridos ni 5 mujeres, pero que tengo un corazón tan duro a veces, que soy tan mentiroso, que en mi corazón hay muchas cosas que están mal, y que tu palabra me las revela todos los días. Las pongo en tus manos, Señor. Las pongo en tus manos y quiero ser perfeccionado, porque tu palabra, Dios, me ha revelado quién soy yo. Me ha revelado mi condición y me ha revelado un Salvador tan grande que me ofrece un perdón eterno y que me tiene los brazos extendidos para que yo venga a Él todos los días de mi vida en gratitud, en amor, en adoración y en gozo. Padre, nuestro corazón en esta mañana está siendo confrontado por tu palabra, pero está siendo levantado por el poder de tu Espíritu. Aquellos a los cuales tú llamaste por medio de la proclamación del Evangelio, amarán tu palabra. Amarán la palabra de aquel que murió en el Calvario. Señor, tu palabra nos da tanta seguridad, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Y aquellos que estamos cimentados en tu palabra, en esa roca, cuando vengan esos vientos y arremetan contra nuestra vida, solamente permanecerán aquellos que han puesto su fe y que han confiado en lo que dice tu palabra, porque cuando venga ese río destruirá la vida de cualquiera que tiene una fe falsa y fingida. Pero Dios, aquellos que nos hemos cimentado en tu palabra y que entendemos como esa parábola, que aquellos que se cimientan y que confían en tus mandamientos y confían en tu verdad, en tu palabra, permanecerán. Aquí estamos, como eso, Señor. Aquí estamos, sí, llenos de imperfecciones, llenos de inquietudes, aún de confusión y de dudas en algunos aspectos, Señor. Pero aquí estamos, queremos ser enseñados por ti, Señor. Queremos llegar a una comprensión mayor de la que tenemos hasta hoy. Queremos ser moldeados, queremos tener, Señor, ese poder del Espíritu para que cuando tu palabra nos confronte, tanto en un pecado como en un conocimiento erróneo que tengamos, seamos rendidos, humillados ante Él y transformados por el poder de tu palabra. Señor, transforma nuestra vida, levántanos en esta generación de tanta incredulidad y tanta tergiversación de tu palabra. Levántanos, Señor, como una luz en medio de este mundo que no está escondida, Señor, sino que está puesta en alto. Y aunque seamos el oprobio de este mundo, Señor, que el mundo pueda ver nuestras buenas obras a través de lo que ha hecho tu palabra en nuestra vida. Y que el mundo pueda creer a través del poder de tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, capacítanos, Señor. Esfuérzanos, Señor.